Hebreos 9, 24 al 28. Dice así la palabra: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bueno, vamos a darle lectura hasta ahí y vamos a desarrollar, 9.24, vamos a tocar un poquito. 9.24 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, sino en el verdadero, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por Dios ahora por nosotros ante Dios. Bueno, recordemos que cuando dice no entró a un santuario hecho de manos, en el versículo 9 de Hebreos, capítulo 1, que ya lo hemos tocado, dice que era un santuario terrenal, en que entraba el sumo sacerdote, figura de lo celestial. Segunda de Corintios 5.1 dice que si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos un edificio de Dios, dice, un tabernáculo mejor en los cielos, dice, hablando de la presencia de Dios. Porque había un tabernáculo, en este sentido, en este mundo, natural en cuanto a la ley, pero acá dice no hecha de manos. Entonces vemos que en eso no entró Cristo, sino en la misma presencia del Señor. Y como Él entró, así también nosotros tenemos acceso al Padre, por cuanto Él nos marcó el camino a través del velo, como dice en capítulo 10 de Hebreos. Pero esto no lo vamos a desarrollar, sino que es una pequeña entrada, porque yo lo que quería desarrollar, como dice en el 9.26, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces, dice, pero ahora en la consumación de los siglos, de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, se presentó una sola vez para siempre el sacrificio para quitar de en medio del pecado. Y sabemos, por las referencias bíblicas, que la consumación de los siglos está hablando de su sacrificio. Es el cumplimiento de los tiempos, es el fin del tiempo. Y como dice acá, el cumplimiento también de los tiempos. Entonces, vemos con diferentes expresiones va describiendo este cumplimiento del tiempo, el fin de los tiempos, el fin del mundo, y habla de juicio también en la palabra, y todo eso se resume a la crucifixión de Cristo. Y vamos a darle referencia en Hebreos 1.2, Hebreos capítulo 1, verso 2. Vemos acá como lo hice con nuestra expresión para entender lo que es la consumación de los siglos, la consumación de los tiempos. Dice así la palabra: en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién? El Hijo Jesucristo. Y ese es el cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué? Porque se cumplió el tiempo en que tenía que venir el Mesías, el Salvador, y a través de su muerte iba a haber un juicio, como lo dice la palabra. Entonces, ese es el fin del siglo, el fin del tiempo, y como dice acá, en estos últimos tiempos, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y esto nos lleva también a Hebreos 1.20, Primera de Pedro 1.20, Primera de Pedro 1.20, dice esto: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice acá, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Y a quién se refiere acá? A Jesucristo. Por amor de vosotros, porque Él se dio en la cruz.
Entonces dice, en los postreros tiempos manifestado. Él estaba ya destinado, predestinado para entregar su vida en sacrificio. Ese era el plan de Dios, a partir, dice, de la creación misma ya. De tiempos eternos ya estaba destinado así el plan de Dios para darnos salvación, para dar salvación a su pueblo, dice, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y así dice así la palabra en Efesios 1:10 también. Efesios 1:10. Efesios 1:10 dice esto: y de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento, dice acá, de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación, en el cumplimiento de los tiempos. Así las que están en el cielo, las que están en los cielos, hay diferentes expresiones, como las que están en la tierra. Entonces, provoca la unión de Dios, ¿con quién? Con el hombre, ¿no? Dios con el hombre. Los que están en la tierra somos los mortales, vamos a decir, los que estamos en pecado. Pero a través del arrepentimiento, nos hace esa reunión con Cristo, esa unión, ese vínculo con el Padre. Entonces pasamos a tener vida eterna, pasamos a formar parte de su propiedad y pasamos a ser sus hijos. Entonces tenemos su misma naturaleza y nos reúne esa unión o esa conciliación con el Señor. Y esto nos lleva a 1 de Corintios, 1 de Juan 3:5, dice así la palabra. 1 de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces apareció, ¿dónde? En la consumación, en el cumplimiento de los tiempos, para quitar el pecado. Entonces nosotros, a través de reconocer el pecado, a través de pedir perdón, justamente lo que hace el Señor en esa crucifixión es reunirnos con el Señor. Tenemos la nueva naturaleza, en ese postrer tiempo se ha manifestado a través de su Hijo, dice. Nos ha hablado. Claramente cuando dice nos ha hablado, se está refiriendo a que los judíos los escucharon acá, se identifica claramente con los judíos, cuando se está escribiendo esta parte de Hebreos, cuando lo escribe Pablo, y le está diciendo, nos ha hablado, está diciendo, a través de su Hijo. Entonces, está mostrando ese cumplimiento del tiempo, ese fin del tiempo, ese nuevo pacto, pasado ese viejo pacto. A ver, como lo dice también el Apocalipsis, dice, o uno de esos libros antes de Apocalipsis dice, no, es en Pedro que está, de la fundición de los elementos. Y vos fíjate que habla también de cielo viejo y tierra vieja, ¿no? Que ya pasaron. También está hablando, cuando hace el juicio el Señor, dice que se va a probar, dice, esto me lo olvidé de anotar realmente, dice, el que edificare con madera, heno, hojarasca, será probado por fuego, ¿no? Lo que se funden serán desechos. Pero, ¿cuál fue aprobado? El que fue hecho, ¿de qué? Lo dice en la palabra, de metal. Entonces los metales, vemos que no se funden con el fuego fácilmente, entonces está hablando de que fueron probadas, como el oro, dice, los que edificaron en metal o en oro, algo así. Estos fueron aprobados, pero lo que eran heno, madera o hojarasca, dice que se fundieron. Entonces eso habla de edificar en el pecado. Y vemos que ese es el juicio de Dios. O como dice también, vi a los muertos grandes y pequeños, que vamos a leerlo ahora. Ante Dios, los grandes y pequeños, los muertos, dice, en el tribunal de Cristo, como pone el título. Tribunal de Dios, tribunal de Cristo, juicio de gran trono blanco. Pero estaban todos muertos, nosotros estuvimos muertos, ¿no? En delitos y pecados, como dice la palabra. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cuándo nos da vida? A través de aceptar ese rescate, de pedirle perdón. Entonces reconocemos nuestra muerte espiritual, que necesitamos la vida, la liberación, su esencia. Entonces ahí pasamos a tener esa esencia de Cristo.
que lo simboliza o que le da el sentido como vida, vida se llama. ¿Por qué? Porque la vida sin Cristo es una vida de muerte, porque es sufrimiento, porque es dolor, porque es tormento. Entonces, estaban todos los muertos ahí, delante del Señor, ¿no? Grandes y pequeños. Entonces dice, los que eran aprobados, dice que le dio salvación. Y otros que no eran aprobados fueron echados a la llama, al sufrimiento eterno. Y el que está aprobado es el que cree, y el que no está desaprobado es el incrédulo. En este caso fueron toda la línea de los que rechazaron a Cristo, como los fariseos, los saduceos, que la mayoría en su proporción no aceptaron, sino que lo rechazaron, dice la palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces esa es la muerte espiritual, no está hablando simplemente de un muerto, esto lo quiero dar a entender porque ese es el día de gran juicio. No es que ahora están durmiendo, ahora el que muere o se va a la presencia de Dios o se va a la condenación, ¿no? ¿O acaso ustedes no dicen cuando muere un familiar, no está en la presencia de Dios? ¿No lo dicen así? Y muchos creen o están esperando un arrebatamiento, que se van a levantar los muertos, cuando sabemos que ya se han levantado los muertos. ¿Cuándo? En la resurrección. En la resurrección. Esto ya lo hemos tocado en libros anteriores, pero para recordar y darle un sentido, cada versículo que hemos explicado en Tesalonicenses, que dice 4:13, también de Primera Tesalonicenses, ahí tuvo su explicación de esos muertos que resucitaron en Cristo. Y dice así la palabra, versículo 27. Ahora vamos a desarrollar el versículo 27. Versículo 27 dice así: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y luego de esto, ¿qué dice? El juicio, dice. Que mueran una sola vez. ¿Cuándo morimos nosotros? Por el pecado. Por el pecado estamos muertos. La muerte entró por un hombre, dice, o se manifestó. ¿Por qué? Porque Adán vemos que desobedeció, entonces se manifestó ahí el pecado. Pero por Cristo Jesús entró la vida. Entonces, por la muerte de Cristo Jesús obtenemos vida. Y como dice acá, vamos a darle este sentido, está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No está hablando de una muerte en sí natural, sino que la muerte espiritual ya la tenemos. ¿Por qué? Porque ya nacemos en delitos y pecados. Esa es nuestra formación, esa es nuestra esencia que siempre se toca, nuestra naturaleza. Y dice así la palabra en Romanos 5:12. Dice, por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, o se manifestó por un hombre, y por él pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué trae la muerte? El pecado. Lo está diciendo, por el pecado entró la muerte. Por el pecado entró la muerte. Entonces, esa es nuestra condición cuando pecamos. ¿Cuándo morís espiritualmente? O en el sentido, ¿cuándo estás mal espiritualmente? ¿Cuándo entra el espíritu de muerte? ¿O el pecado mismo reina en vos? Cuando le da lugar al pecado. Ahí es cuando empezás a no sentir nada, vamos a decir. El vacío espiritual, el sufrimiento, el tormento, cuando tu mente empieza a pecar, se empieza a manifestar, estás fuera de la presencia del Señor, estás muerto en esa condición. Sabemos que nosotros tenemos vida o tenemos dos naturalezas, pero estoy hablando de la manifestación de la muerte en nuestra vida. ¿Cómo la sentimos, cómo la palpamos en nuestra vida con ese vacío espiritual, con esa carga, con esa opresión, con ese sueño, con esa pereza, con ese cansancio? Todo lo que se manifiesta, nos saca a la presencia del Señor, y cualquier clase de espíritu toma para no fortalecernos en el espíritu. Ahí entra el espíritu de muerte y reina el espíritu de muerte. Y dice acá en 2 de Corintios 5, 6 al 10. 2 de Corintios 5, 6 al 10. Dice así la palabra. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo
que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿A qué se refiere esto? Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Muchas veces lo habrá tocado mi mamá, muchísimas. Bueno, presentes en el cuerpo, está hablando en el cuerpo de pecado, tiempo de ley, sin salvación, sin redención. Y dice, estando presentes al Señor, cuando hay el aceptar, al recibir, el creer a Jesús como Salvador. Dice, porque por fe andamos, ahí da pie, por fe andamos, nosotros creemos en Jesucristo, ya no por vista, en la figura, en la esperanza o en la ley. Y dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes de este cuerpo y presentes al Señor, recibir la salvación, estar en ese nuevo tiempo, en el tiempo del reino, esto está diciendo. Por tanto también, o ausentes o presentes, procuramos también serle agradables, o ausentes o presentes. Ahora sí, como muchos creen que esto está hablando ausente o presentes al Señor, como si fuera que estamos después de la muerte. Después de la muerte ya somos agradables igual, no tiene un sentido. Dice acá, o ausentes del cuerpo, o presentes al Señor, teniendo la salvación, serles agradables. ¿Por qué habla de ausentes? Ausentes, cuando habla ausentes, lo que está hablando es que no tienen salvación, están en esa vida pasada. ¿Y qué venían buscando? La promesa. Venían esperando la promesa. Entonces ellos se movían por la ley para agradarle al Señor. Y en ese sacrificio tenía que haber limpieza. Y tenían que cumplirlo con un corazón, aunque sea, como decirlo entre comillas, limpio. ¿Por qué? Porque no retenían el pecado, sino que se iban arrepintiendo, aunque cumplían sacrificios según los ritos de la ley. Entonces tenían que serle agradables, estando ausente ante la crucifixión de Cristo. Cuando Él vino y predicó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, para serle agradable tenían que arrepentirse y creer. Entonces, estaban ausentes hasta ahí, porque el tiempo de la manifestación de la salvación se manifestó en la cruz del Calvario. Y presentes, cuando reciben salvación, llevar una vida limpia, pura, como Él lo pide el Señor. Dice en Romanos 6, creo que está, y en el capítulo 10 también, que dice, todo me es lícito, ¿no? Mas no todo me edifica. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Entonces, uno tal vez puede pecar, tiene la condición de hijo, no la va a perder la condición de hijo, la salvación. Él mismo dice, Pablo mismo dice, somos salvos por gracia, pero porque somos salvos por gracia, ¿perseveraremos en el pecado? De ninguna manera, lo dice, de ninguna manera. Entonces eso habla de ser agradable, y ser agradable es tener fe, es confiar. Pero ahí es cuando yo o vos tenés que juzgarte, tenés que pedirle perdón para que limpie esos pecados y llevemos una vida limpia delante del Señor, agradable delante del Señor, con buen testimonio para reflejar el poder de Dios, para reflejar testimonio en nosotros, la transformación que el poder mismo está operando. Y para eso mismo tenemos que ser agradables, estando ausentes, dice, del Señor. Ellos lo venían haciendo, ausentes en el tiempo de la ley, pero presentes después de la crucifixión.
Todo el tiempo uno se tiene que limpiar de la manifestación del pecado, la incredulidad que nos aparta de la presencia del Señor. Por cuanto cuando hay incredulidad, uno al no creer no tiene temor de nada, ¿no? Donde no hay ley, dice que no hay ¿qué? No hay pecado, no existe, ¿no? Donde no hay ley. Entonces cuando nosotros estamos vacíos de la palabra del Señor, es como si fuera que no hay ley. Entonces no hay temor a pecar, no hay temor a llevar una vida apartada de Dios. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos ponga freno. Dice la misma palabra es espada, ¿no? Dice, si tienes gran apetito, dice en Proverbios 26, 2 y 3, dice, pon cuchillo a tu garganta. Es el freno, hermano, la palabra. Es el freno lo que nos va a llevar a tener una vida santificada, a darnos ese temor, esa reverencia, porque la palabra es lo que va a trabajar. Pero si vos no tenés el martillo que golpee el corazón de piedra tuyo, es complicado. Cuando hay un vacío espiritual solamente hay tormento, pero no hay arrepentimiento, porque, a ver, cuando uno está vacío de palabra, tal vez va a orar, pero no una convicción total. O va a repetir todo el tiempo, perdóname, 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 perdóname. Yo puedo poner ese disco rayado, pero no voy a tener convicción. En cuanto, perdóname, y mirá cómo puede estar la mente, ¿no? Porque uno puede estar así de frío, así de duro, y va a decir, perdóname, 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 y su mente está ida. Perdóname, 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 y su mente está sin quebrantamiento. Eso es lo que puede pasar. Pero cuando tenés abundante palabra y la vas trabajando, el pecado, a esa incredulidad, a esos versículos que se van predicando, te trabaja la cabeza y te da convicción de pecado y te abre el panorama del pecado para que ese perdón sea más amplio en tu vida y sea más libertado. Pero si no, se hace pesada la oración, se hace larga, se hace pesado el camino, es una cuesta ascendente para llevar a la presencia del Padre. Nos está mostrando toda la dificultad que tenemos en cuanto a la incredulidad. Y muchas veces así como en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley se sacrificaba en los lugares altos y era una cuesta ascendente, mostrando que costaba llegar a la presencia del Señor y que el Señor estaba muy alto y nosotros estábamos allá muy bajo por la manifestación que tenemos por naturaleza del pecado. Entonces, en eso tenemos que trabajar para que el Señor esté más cerca nuestro, como dice acá la palabra, presentes y serles agradables. Ese cara a cara, ese tener comunión, presente, hablar, tener comunión, entablar esa relación con el Señor. Y dice así la palabra en el 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Tribunal de Cristo, que cada uno reciba mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y ese tribunal de Cristo cuál es? Es la misma cruz. Ese es el tribunal de Cristo. Es el mismo sacrificio. Entonces ahí comparecemos según la palabra que Él predicó, según la palabra de Cristo, o como lo dice Pablo, según mi evangelio. Entonces comparecemos ante la misma presencia de Cristo, dice, o sea, por su palabra, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este cuerpo habla, cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos todos en el cuerpo, le está hablando antes de la crucifixión de Cristo, en el cuerpo de pecado. Según la ley, no había salvación, reinaba el pecado. Ese es el cielo viejo. Entonces, mientras estaba en el cuerpo, ¿qué hiciste? Esto le está diciendo Pablo. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Creyeron o no creyeron? Cuando se manifestó Cristo, ¿creyeron o no creyeron? O como muchos dijeron, demonio tiene. Demonio tiene. No creían, tú blasfemas, diciendo que eres hijo de Dios. Vemos cómo ellos se irritaban.
Ellos lo querían matar, preparaban celada, trampa. Y eso era el pecado mismo de blasfemia, como dice, todo pecado puede ser perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿De qué habla? Que el Espíritu Santo, ¿qué usaba? Usaba la palabra. Entonces, se manifestaba la palabra de Dios diciendo, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. He aquí, como dijo Juan, el Cordero del mundo que quita el pecado. El Cordero de Dios, perdón, que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. ¿Y cuánto rechazaron? ¿Cuánto blasfemaron? ¿Cómo lo persiguieron? Este blasfema. Demonio tiene. Y vemos ahí el rechazo. Ellos estaban en el cuerpo en ese tiempo. En el cuerpo de la ley, en el cuerpo de pecado, porque reinaba. Por cuando entró la ley, o reinaba la ley, reinaba el pecado también porque la ley mostraba el pecado. Entonces ahí tenían que reconocer que necesitaban al Salvador. Y como dice también en Corintios, si lo hubieran conocido no lo hubieran crucificado. Pero no lo conocieron, o no lo reconocieron como Salvador. Entonces vemos que lo crucificaron porque había incredulidad y cada uno iba a recibir. El que creyó iba a recibir la salvación. El ladrón, ¿qué dijo en la cruz? Le pidió la salvación. Y le dijo al Señor, de cierto te digo que hoy estás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció que era el Salvador. Le dijo al otro ladrón, tú estando en la misma muerte, ¿no temes al Hijo de Dios? ¿No temes a Dios mismo? ¿No temes blasfemar? Dice, ningún mal ha hecho, mas nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Entonces, él reconocía que era el Salvador, reconoció en ese momento. Entonces, así también, hermano, como llevando este contexto, estaban en el cuerpo y el ladrón lo reconoció, recibió salvación. Y el que no recibió salvación fue el que blasfemó. Ese no fue con la presencia del Señor, el que no creyó. Y dice así la palabra, también Hechos 17:31. Hechos 17:31. Vamos directamente a 1 Corintios 4:5, así adelantamos. 1 Corintios 4:5. La verdad que hay un montón de versículos, pero dice así la palabra. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Mirá cómo se enfoca hacia atrás Pablo. Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá la alabanza o su alabanza de Dios. ¿Vemos acá la palabra? Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, su paga de parte de Dios. Vemos que ese es el día, como dice acá, de estar ausentes o presentes. Cada uno va a recibir su parte. ¿Cómo se ubica Pablo acá? En el versículo 9:27 dice, está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Entonces a ese tiempo se refiere, en el tiempo que estaban apartados, ajenos a la presencia del Señor. Dice acá también en Apocalipsis 20:11 de Apocalipsis, dice esto, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante de él huyeron la tierra y el cielo. Es el tierra vieja y cielo viejo, ¿no? Y ningún lugar se encontró para ellos, ningún lugar. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos
en los libros según sus obras. Según sus obras. A ver, los muertos, esa es la condición. Antes de la manifestación de la cruz, porque en la cruz nosotros fuimos engendrados todos los hijos de Dios. Por eso dice, el unigénito, porque hasta ese tiempo, el único hijo, ¿quién era? Y dice primogénito, ¿por qué? Era el primer hijo, el que resucitó primero entre los muertos, dice. No había otros, no teníamos la condición de hijo. Ahora, dice acá la palabra, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Quién me puede explicar esto? Ya lo expliqué. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Cuál es, Matías? Vos que habrás escuchado más o menos. Dice acá, y vi a los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros. ¿Cuál es la diferencia entre los libros y el libro? Exactamente. Los libros hablan de todo lo que venían profetizando los profetas. Y después el libro de la vida es la palabra de Cristo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No nos juzga según la ley, sino la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento está hablando de Jesucristo. Por eso reúne todos los libros. Y dice, fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban en los libros. Dice, según sus obras, según cómo actuaron, ¿creyeron o no creyeron? Algunos sacrificaban con fe, con arrepentimiento, otros sacrificaron simplemente religiosamente. Y después dice, el libro, dice Jesucristo. Entonces, según el libro de Jesucristo, ahí, o sea, ¿cómo dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, Dios juzga el pensamiento. Entonces, según la palabra del Señor, tenemos que vivir una vida en santidad recta. Y para vivir una vida en santidad recta, primeramente tenemos que tener limpieza del alma. Pero ¿quién nos limpia? Otra vez el Señor. ¿A través de qué? Del arrepentimiento de pecados. De David, ¿qué se decía? Dice, no ha habido ninguno, dice, tan fiel, dice, como David en toda mi casa. Y vos sabés que David adulteró, David mandó a matar a Urías, pero ¿qué hubo? Arrepentimiento, exactamente. Y eso es lo que nos perdona el Señor. Cuando hay arrepentimiento, el Señor está dispuesto a perdonar. Y eso es lo que después nos trae la recompensa, esa paga que nos quiere dar, que, bueno, a nosotros ya nos dio, pero en ese tiempo daba la salvación. Y dice así la palabra, versículo 28, dice, 28 dice esto, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, dice la palabra. Apareció una sola vez para libertar a los pecados, de los pecados a muchos, dice. Y esto nos lleva a Isaías 53, creo que es el versículo por excelencia de la salvación, que habla anticipadamente cuando dice, Isaías 53, 5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Vemos acá la palabra, sobre Él. Entonces Él apareció para salvarnos. Y acá anticipadamente, Isaías 700 años antes, nos está profetizando que iba a haber una muerte, que se iba a entregar por nosotros para darnos esa salvación. También lo dice acá en Tito 2.13, dice, aguardando, Tito 2.13, mirá lo que dice,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador. Y acá, cuando lo escribe Pablo a Tito, está llevando un tiempo hacia atrás, antes de la crucifixión, aguardando la esperanza feliz, bienaventurada. La esperanza, ¿cuál era la esperanza? ¿Qué venían esperando? Al Señor, al Mesías, para salvación, porque era nuestro Salvador. Esa es la esperanza de recibir la salvación, la liberación, pero para eso necesitaba un libertador, alguien que le indique el camino, alguien que haga la obra redentora, y en este caso, Cristo como Cordero, como un sacrificio perfecto, nos da la salvación, nos dio la salvación. Y como dice acá la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y ahí lo está diciendo todo. ¿Por qué Dios dice? ¿Por qué? A ver, Jesús es el Señor, ¿no? Dios quiere decir señores. Y acá lo plurifica, sí, pero acá en singular quiere decir que Él también es Señor y tiene la misma naturaleza de su Padre también. Pero dice, y Salvador, Jesucristo. Acá, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa. Entonces, lo que quiero apuntar acá también, aparte, es que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, la manifestación de la esencia de Dios. Eso está diciendo. La esencia del Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. Padre e Hijo. Vemos cómo que son una sola esencia en sí. Una misma manifestación en sí, porque es una misma naturaleza. De la misma naturaleza son Padre e Hijo. Aunque son diferentes personas, pero sí tienen una naturaleza, gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad. A ver, como decimos nosotros en lo natural, del tal palo, tal astilla, ¿no? Cuando vos sos bueno y tu hijo te sale bueno, de tal palo, tal astilla. Entonces tiene tu misma naturaleza, tu misma forma de ser, imita tus actitudes, porque si vos sos una persona buena, tu hijo te tiene que salir bueno y va a imitar lo bueno, ¿no? En cuanto a lo natural estamos hablando. Vemos que nuestros hijos imitan nuestras actitudes, imitan casi todo, casi todo. Un hijo, a ver, un padre que si escucha determinado estilo de música y su hijo jugando por ahí, dando vueltas, escucha indirectamente la música de su papá. Entonces, cuando va creciendo, va asimilando los mismos gustos musicales. Así también con el fútbol, lo mismo. Si el padre es de Boca o es de River, sus hijos casi seguramente que le van a salir o de Boca o de River, porque van a copiar sus elecciones. Entonces, así también Cristo es lo mismo o tiene la misma esencia del Padre. Entonces, aguardando la manifestación gloriosa, dice, la salvación de nuestro Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, como dice acá la palabra. Esto me lleva también a Romanos 3:25. Romanos 3:25 es el día de la manifestación, como dice acá la palabra, para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Cómo lo hemos estudiado varias veces esto? Sin relación con el pecado es que Dios escucha a los justos, no oye a pecadores. Sabemos que no oye a pecadores. Entonces tiene que haber un arrepentimiento. Entonces con ese tiene relación. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces siempre el Señor está pidiendo limpieza para tener esa comunión o esa relación con Dios. Aparecerá por segunda vez. ¿Por qué? Bajo el tiempo de la ley, ¿cómo se manifestó? Con relación con el pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque todos estamos muertos en delitos y pecados. En tiempo de la ley o en tiempo antes de la crucifixión estaban todos bajo condenación. Todos estaban muertos en delitos y pecados. Esa era la condición del ser humano. Pero aún así se manifestó por medio de Moisés con milagros. Entonces era la relación con hombres pecadores. Se manifestó la gloria de Dios. Se manifestó esos milagros. Abrió el mar rojo, le dio de comer el maná en el desierto. ¿Qué más hizo? Hizo la nube que le cubría
de día para caminar, para tener sombra, y de noche la luz, para que ellos pudieran ver. Le hizo cruzar también el Jordán, venció a sus enemigos, mostró todo ese poder en forma milagrosa al Señor, con relación con el pecado. Pero después ya se relacionó con el hombre sin relación con el pecado. Entonces para esto tiene que haber una limpieza, un arrepentimiento, y se manifiesta en nuestra alma. Antes por milagros, pero ahora también, podemos decir con milagros, pero más en la manifestación de la limpieza del alma. Ese es el verdadero milagro que el Señor tiene para nosotros, la transformación de nuestra vida. Y dice así la palabra de Dios. Estoy en... ¿Cómo? Romanos 3:25. Dice así la palabra: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, nos está dando la salvación, dice, como propiciación, como favor, por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, en el sacrificio de Cristo, para manifestar su justicia, la justificación en nosotros, la liberación del pecado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, Así pasa los pecados del pasado nuestro, pero en ese tiempo, para los judíos también, porque se está poniendo un tiempo atrás de la crucifixión. Pasan por alto los pecados que ustedes cometieron estando bajo el primer pacto, como leímos ayer. Entonces ahora le da salvación, le da liberación. Y dice así la palabra también en Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vemos acá otra vez, sobre el madero. Ahora habla su sacrificio sobre el madero, lo expresa así. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, dice. Llevando sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, ¿no? Eso lo enjuicia, porque la cruz habla de juicio, enjuiciamiento, destrucción del pecado. ¿No dice la palabra que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz? Entonces, triunfó sobre la cruz, enjuició el pecado, para que nosotros, estando muertos a los pecados, nosotros, dice, vivamos a la justicia, en la justificación. Entonces, estábamos muertos, pero por su sacrificio nos justifica, nos liberta del pecado, nos hace libre de esa condenación, nos da salvación, nos da liberación. Y dice en Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 1:10, estos son versículos que casi nunca se tocan. Siempre tocamos el pecado, pero nunca tocamos. Yo esas cosas a veces digo y me pongo a pensar. Siempre, o sea, está bueno descubrir el pecado, pero no se enfatiza su sacrificio. Está muy borrado. Sí, perdón, pero no se enfatiza esa crucifixión donde hizo la obra redentora, donde encontramos el perdón, y por eso muchas veces estamos en esa condición que uno está durmiendo espiritualmente y no hay arrepentimiento porque no tiene esta clase de versículos formados en su mente. Entonces, cuando no hay esa clase de palabras, no puede ser libre. ¿Por qué? Porque no están arraigados nuestra mente en esta palabra de sacrificio. Entonces, ¿lo podés creer? ¿Destruyó realmente el pecado Cristo? ¿Dónde lo hizo? ¿Tiene valor mi perdón, el pedirle perdón? ¿Dónde recibí el perdón yo? A eso es lo que voy. ¿Dónde recibí? En su sacrificio. Y ese es el valor del sacrificio que casi nunca se toca. O sea, sí, le pido perdón, pero el perdón lo recibimos en la cruz. Y ahí es cuando tenemos que, Señor, abrime el entendimiento, porque no entiendo que hiciste la obra y que yo tengo que creer esto, que ya hiciste la obra y que tengo incredulidad. Por eso, ¿por qué se manifiesta nuestra incredulidad, nuestro tormento? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro desaliento? ¿Por qué? Porque
no creemos claramente al sacrificio. No creemos, entonces nos desesperamos, queremos hacer nuestra obra, queremos hacer nuestra manera, queremos salir al pecado de diferentes formas, menos la de Cristo: cruz, crucifixión, creer en su manifestación, en la cruz, cómo nos libertó del pecado, cómo dijo: consumado es, yo hice la obra, yo te perdoné la cruz. ¿Y por qué no tomás o no echás mano de la vida eterna, como dice? Porque fue derramado el poder en la cruz. ¿Y por qué no le pido perdón para que reciba de ese poder derramado en la cruz? Señor, perdóname, porque no puedo ser libre, porque no puedo entender, porque no puedo comprender tu grandeza, ese sacrificio tan importante donde se habla en todas las escrituras del sacrificio, donde se recibió el perdón. Sin embargo, parece que no nos toca, o no hay quebrantamiento, o no lo creemos. Entonces, nos quedamos con una parcialidad, parcialmente la bendición, parcialmente la palabra, porque cuando tengo parcialidad en la palabra, tengo parcialidad en la bendición o en la liberación. Por eso uno no puede sentir la liberación, o no cree que es perdonado. ¿Por qué? Porque para eso tenés que creer que Él lo hizo en la cruz. Sin embargo, llega poco a mi vida de ese poder. ¿Por qué? Porque no lo creo, o no hablo, o no discierno. Entonces, siempre la palabra nos va a dar discernimiento y nos hace entender primeramente la verdad, como dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Satanás se disfraza de diferentes maneras, pero dando a entender, se puede disfrazar de diferentes maneras, de miles de maneras, sutilmente. Pero cuando vos tenés la verdad formada, lo otro sabe que es mentira, no te va a engañar, no te va a entrar por ahí. Entonces, para eso necesitas, para descubrir la mentira, tenés que saber la verdad. Cuando sabés la verdad, lo otro lo vas a decir: no, esto es mentira. Esta es la verdad, porque la verdad dice esto en su palabra. Entonces lo demás es mentira, es un engaño de Satanás. Y eso es lo que tenemos que tratar de escudriñar la palabra, que nos dé discernimiento, que nos dé entendimiento de este valor de sacrificio en la cruz. Porque esto es lo que yo estoy predicando, pero así como yo lo estoy predicando, ni yo mismo a veces le doy el valor, ni yo mismo muchas veces lo creo, ni yo mismo tampoco soy libertado totalmente como quisiera. ¿Por qué? Porque está esa manifestación de la incredulidad en nosotros. Vos fíjate que puedes descubrir: sí, descubrí la otra vez que me sentía mal y sentía el tormento y sentía esto. Vas a hablar de eso, todas las manifestaciones. Pero tenés que hablar de la otra manifestación también, la de Cristo Jesús. Como dice a Pedro: pero vuelto, confirma. Es verdad, se te va a manifestar el pecado, pero vuelto, confirma. Nosotros lo único que confirmamos es la traición de Judas. O creo yo, porque hablamos, pero nunca de ese vuelto. Parece que no hay una victoria, y tendría que haber una victoria. Se tendría que hablar: mira, se me manifestó el pecado, pero también lo vencí así. Tener ese luminares en este mundo, ese testimonio, el reflejo del poder de Dios, la liberación. El pecado se nos manifiesta a la orden del día, pero también quiere que se manifieste la vida de Cristo el Señor. Dice así la palabra. Ahora vamos a... ¿Cuál leí recién? Uno 10, Primera Tesalonicenses, dice esto: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ese es el cumplimiento de los tiempos. En su segunda venida, ¿cómo se va a manifestar? Sin relación con el pecado. Acá lo dice: quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera, el juicio, ¿para quién estaba? Para los que no creían. El que no cree ya ha sido condenado. El que cree recibe la salvación, recibe liberación. Este no tiene juicio en sí, pero ¿cómo lo va manifestando la palabra? De diferentes maneras. Dice también en Juan 14:3. Juan 14:3. Y si me fuere
y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En su segunda venida se va a manifestar sin relación con el pecado. Os tomaré a mí mismo. ¿A quién va a tomar? A su pueblo. A su pueblo, de su misma esencia, de su misma naturaleza. Entonces lo va a llevar a la presencia del Padre. Entonces se manifiesta sin relación con el pecado. Dios no tiene parte con los que lo rechazan, con los que no creen, con los pecadores. No tiene parte, o sea, con el pecador arrepentido sí, pero no con el que insiste en el pecado. Y vos fíjate que ellos no reciben salvación, pero así también nosotros cuando estamos apartados por cuanto el pecado de la presencia del Señor, no sentimos el descanso, no sentimos la liberación. Nuestra mente está nublada, nuestra mente está en tiniebla, está en oscuridad, está en opresión, está en carga. No sentimos. A ver, la palabra dice que la misma palabra es vida y espíritu, ¿no? Dice que es poder, ¿no? Pero es poder cuando, ¿qué? Cuando yo creo, o cuando vos crees. Eso te hace temblar, te hace sentir. Cuando hay un arrepentimiento tal, un quebrantamiento tal que te conmueve la palabra, y la palabra, aunque sea leída así, te hace temblar, te hace sentir el poder de Dios, te conmueve. Entonces la palabra sí tiene poder, pero el poder depende de que nosotros nos quebrantemos. Cuando hay dureza del alma, ninguna palabra te conmueve. Es más, uno se muestra insolente ante la presencia del Señor. Blasfema la palabra del Señor. ¿Qué Dios ni Dios? Si Dios no me va a dar de comer, si Dios no me hace este milagro, Dios no me hizo, Dios no me cumplió. Y empezamos a contender contra el Señor. ¿Por qué? Porque hay dureza. Y eso es lo que nos muestra acá por ejemplo, en 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. Dice así la palabra: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que escrita está: se olvida la muerte en victoria. Vemos, sin relación con el pecado, dice. Vendrás por segunda vez, dice. Y lo voy a repetir otra vez, para que entendamos, dice. Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a lo que le espera. Entonces, esto corruptible, de incorrupción, está hablando de salvación. A lo que le esperan, a los que están creyendo, o a los que creen en su manifestación. A los que creyeron en ese tiempo, dice. Esto incorruptible, dice, esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida de la muerte en victoria. La muerte, que habla de la manifestación del pecado, es sorbida o absorbida, quitada, eso quiere decir, absorbida, quitada, la muerte en victoria, se transforma en victoria. Entonces, sale el espíritu de muerte, cuando recibimos salvación, entra el espíritu de vida, la victoria. Dice así en Romanos 8:23 también. Romanos 8:23. Y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, salvación. Gemimos, dice, gemimos de dolor, no desesperamos, dice, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Queremos el tiempo de adopción, de salvación, de que nos adopte como hijo, la redención de nuestro cuerpo, cuando está hablando, está diciendo de nuestra alma, la liberación del pecado. Entonces dice, un versículo antes dice que la creación también gime con dolores de parto. Y en otra traducción más exacta para mí, dice, este mundo. Y ellos tenían la primicia del Espíritu, del adelanto, porque tenían la misma palabra de Dios. Pero vemos que para los gentiles también pasó la salvación. Por eso dice, este mundo, la salvación para este mundo, está diciendo.
para todas las demás personas. ¿Y cómo recibieron la salvación en ese tiempo? Gemían, a una con dolores de parto, dice en el versículo 8:22. Dolores de parto. Aguardaban la salvación, o querían o deseaban tener liberación, pero no estaba la manifestación del Cristo. Y en ese tiempo se manifestó, y cuando se manifestó el Cristo, ya, como dice, un solo pueblo, habiendo hecho de ambos un solo pueblo. De gentiles y judíos, vemos que al haber la fe en Cristo Jesús, arrepentimiento, pasan a ser pueblo de Dios, hijo de Dios, la liberación de esa condición vieja. Bueno, amén.